¿Cuántas veces te has preguntado, ¿y si este disco no hubiese funcionado, no hubiese sido un éxito? Pues ese es el tema del podcast en el día de hoy que vamos a tratar con Jaime Ojeda. En un instante tan solo, y quien te habla, José Luis Martín, vamos a hablarte de algunos discos que nadie esperaba que fuesen a triunfar, discos que se sacaron en su momento, pero que algunos pensaban que no iban a tener un éxito tan rotundo como el que tuvieron. ¿Quieres saber de qué discos se tratan? Pues quédate en este podcast de World Media y sorpréndete, porque algunos títulos seguro que no te los esperas. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que encantado de estar en un nuevo capítulo de este podcast y como siempre pues trayendo historias que esperamos interesen, que gusten y hoy con un tema que yo creo que va a interesar porque vamos a desenterrar a algunos discos que parecían que iban a pasar totalmente desapercibidos, José, y acabaron siendo un éxito importante. Así que hemos hecho como un compendio de discos que nadie pensaba que fueran a ser el éxito que después fueron. Y estamos hablando de éxitos a nivel de, por ejemplo, vender 20 millones de copias del primer trabajo de un artista cuando nadie la conocía. Así que, si te parece, vamos a ir haciendo esta lista entre los dos, vamos a ir comentando un poco y sacando discos a la palestra para ver qué opinan después los oyentes y esperando descubrir discos que a lo mejor no han escuchado nunca y oye, quién sabe, que igual estamos descubriendo un disco que le va a gustar y va a disfrutarlo. A mí lo que me queda claro, Jaime, de todo esto es la magia de la música, ¿no? El que un crítico te diga, el que un productor te diga, esto no va a funcionar, este disco no tiene buena pinta, esa portada no es la adecuada, y luego resulta que, como dices tú, pues eclosione y venda 20 millones de copias como quien no quiere la cosa. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Sí, la verdad que sí. La verdad que yo reconozco que a día de hoy la industria discográfica o digamos el negocio de la música no es que se me escape un poco, José, sino que se han sumado tantas variables al negocio de la música que ya se hace complicado. Y yo creo que hoy en día, José, se da mucho más por todo esto que yo creo que se han sumado muchos más elementos, ¿no? Para que triunfe una canción o un artista. Yo creo que se da mucho más el fenómeno que estás diciendo ahora, ¿no? Que es mucho más difícil porque, por ejemplo, hay una canción de una artista que se llama Rosalind, la canción se llama Snap, que está ahora mismo en las listas europeas triunfando, en España también está siendo un gran éxito, y esta chica fue la representante de Armenia en Eurovisión. Bueno, pues quedó en el puesto número 20 o 22, nunca recuerdo bien, fue el 20 o el 22. Claro, la canción estaba destinada a acabar en el olvido total. Pero ¿qué pasó? Claro, una cosa es el gusto de la gente y otra cosa son los votos del jurado. Esta canción se empezó a utilizar en redes sociales, sobre todo creo que en TikTok, y la canción ha sido número 1. Claro, claro. Entonces, claro, dices tú, madre mía, que quedó el 22 en Eurovisión. Nada, el mundo de la música no es lo mío, vamos, ha sido un fracaso. No. Y La canción gustó mucho, lo que pasa es que no estabas en el sitio adecuado. Entonces, José, la verdad que es tremendo. Es lo que tú dices, es la magia de la música y es algo que la verdad yo creo que es un plus y algo que bueno, que ya lo dice la palabra, magia. Efectivamente, bueno. ¿Y qué discos son esos que algunos pensaban que no iban a triunfar y al final pues triunfaron y de qué manera? Pues mira, José, la verdad que hay una lista importante y vamos a ver si en estos minutos que dura el podcast pues vamos hablando de alguno de ellos, pero vamos, la verdad que eso de triunfar es como una especie de quimera que tienen los artistas cuando empiezan, ¿no? Bueno, todo el mundo lo persigue, los editores, los productores, los dueños de la discográfica y bueno, la verdad que si nos damos cuenta de todo el mundo que intenta triunfar, pero el que realmente logra el éxito así, tal y como lo vamos a comentar, un éxito masivo, pues es casi, si te das cuenta, una especie de milagro, ¿no? Y yo la verdad que quiero empezar con uno de mis discos favoritos de una artista que quizás no sea muy conocida porque sobre todo es una artista de jazz, pero es una artista que le ha dado una vuelta de tuerca al jazz y lo ha acercado a muchísima gente. Y hablo de Norah Jones. Y su disco Come Away With Me, la verdad que el debut de Norah Jones fue, yo creo que un verdadero terremoto. Y es tan importante este debut musical que hay un sello discográfico que es el Blue Note, que bueno, es un sello discográfico clásico de la música jazz y no pasaba por sus mejores momentos. De hecho, se hablaba que
estaban coqueteando con desaparecer. Y vamos, estamos hablando de que desapareciera uno de los sellos más importantes. Por ejemplo, en Blue Note estuvo Miles Davis. Entonces, bueno, pues ahí queda la importancia de este sello, ¿no? Y en el 2002, bueno, pues nadie se lo vio venir. Un productor avesado la escuchó en un club y le comentó si tenía canciones propias. Y Norah Jones le dijo que sí, que tenía canciones propias. Y bueno, y en el 2002 se produce el debut de Norah Jones con el disco Come Away With Me, un éxito tremendo, José, que vendió nada más y nada menos que 20 millones de copias. ¡Voilà! La verdad que es increíble. Para hacernos una idea, decir que este disco que vendió 20 millones de copias, estos 20 millones de copias es superior a la suma de todos los discos que había vendido Blue Note en la década anterior. Solo ella. Solo ella con este disco Wow. vendió más que todos los discos de Blue Note en los 10 años anteriores. Impresionante, ¿eh? O sea, una cosa increíble. Fíjate si el éxito fue tan grande. Es que igual aquí en España no tenemos la visión total. En Europa un poco más, porque en el Reino Unido sí que lo fue, en Alemania, en general en Europa, en España un poco menos, pero en Estados Unidos el éxito fue tan grande que Norah Jones se sintió muy, muy agobiada. De hecho, ella es una artista, como yo digo, de perfil bajo, una artista a la que no le gusta nada la promoción. De hecho, ella ahora está un poco retirada en su casa con sus hijos, con su marido. Pero fíjate que Norah Jones le pidió a Blue Note que dejase de imprimir copias. ¿En serio? Que por favor, claro, porque es que lanzaron una primera edición, se agotaron. Claro. Lanzaron una segunda, se agota. Lanzaron una tercera, se agota. Y claro, Blue Note venga a sacar vinilos y CDs, porque es que estaba vendiendo muchísimo, bueno, 20 millones. Y claro, Norah Jones dijo, bueno, si la gente ya no encuentra mis discos, pues igual me dejan un poco tranquila. y le pidió a sus sellos discográficos, por favor, dejar de imprimir copias, pero ya era tarde. El fenómeno Norah Jones ya había explotado. Y bueno, después ganó 5 premios Grammy al año siguiente y ya empezó una carrera fascinante. La verdad que increíble. Un disco que desde aquí pues recomendamos de una forma, vamos, totalmente top, porque el Come Away With Me es algo impresionante. Así que Norah Jones es nuestro primer disco, que nadie se lo vio, absolutamente nadie se lo vio venir. Blue Note depositó sus esperanzas, pero tampoco sin muchas esperanzas, y al final, pues mira, le salió bien porque fue impresionante. La verdad que es increíble. Bueno, increíble. ¿y qué más nos encontramos en esta sorpresa de discos que no son fracaso? Bueno, pues mira, traigo ahora un artista que la verdad que cuando lo nombre, muchos fueran decir, hombre, no, un artista súper conocido, pero es que la verdad que el momento de vida que pilla este artista no era el mejor para sacar un disco, pero la casa discográfica lo presiona un poco, los temas del disco pues hablan de las penurias de la guerra, de lo mal que está el medio ambiente. Bueno, y la verdad que nadie en la casa discográfica daba un duro por un disco de Marvin Gaye, el What's Going On. Y después se ha convertido, pues, José Luis, es casi la referencia, un disco que es referencia para todos los músicos que después han realizado música. Este disco se considera una auténtica referencia. ¿Y por qué pilló en un mal momento a Marvin Gaye? Pues porque él se apartó de la música, porque él llevaba muchos años ya en el sello discográfico Motown, un sello del que ya hemos hablado en este podcast, sí. Y la verdad que ya se sentía muy controlado, estaba muy, muy, muy agobiado de la presión de sacar discos de éxito, y él pues se apartó, y después también falleció su compañera Tammy Terrell, que participó con él en varias canciones como Ain't No Mountain High, que es yo creo que un clasicazo. Un clasicazo. Bueno, pues ella era su amiga íntima, habían empezado de jóvenes en la Motown y fallece su compañera, y él, eso sumado al agobio y a que su matrimonio no le iba bien, pues oye, todo esto la verdad que no era el mejor momento de Marvin Gaye. Entonces Marvin Gaye, para contentar a la Motown y que lo dejaran tranquilo durante el tiempo que necesita, oye, dice, mira, yo grabo otro disco, se lo doy y ya. Entonces, claro, la Motown no lo tenían muy claro porque veían que él no estaba en el mejor momento y él también se sentía que no estaba en el mejor momento, pero dio en la clave porque
esa libertad que sintió en esos momentos, ¿no? Un disco como liberador, un disco que le iba a permitir, además en Motown le dijeron, mira, graba lo que sea, lo que tú quieras grabar, lo que quieras expresar, pero danos un disco, por favor, antes de retirarte temporalmente, porque necesitamos publicar otro disco tuyo. Y entonces él compone 9 canciones y que tienen que además ser escuchadas en orden, no vale saltárselas en este disco, el What's Going On. Qué curioso. Porque van hablando precisamente de eso, del mundo, de la guerra, de la necesidad de cuidar el medio ambiente, también de la familia, de la religión. Entonces Marvin Gaye lo hace como una especie de historia y en la que él cuenta sus problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, es un disco que Marvin Gaye solía hacer baladas y cuando el dueño de la Motown escucha este disco dice, pero bueno, vamos a ver, ¿qué ha grabado Marvin? ¿Qué disco nos ha colado? Si él hablaba de amor, si él hablaba de, oye, lo felices que seremos, que si yo tendré que cruzar un río, subir la montaña más grande para buscar tu amor, y de repente me saca un disco que es un disco de medio ambiente, sí, exacto, de sí, guerra, sí, de cambio del mundo. Exactamente. Y entonces el dueño de una Motown dice directamente que el disco es una basura. Que es una basura, que eso no lo publica. Y entonces Marvin Gaye le dice, bueno, pues lo tomas o lo dejas. Yo no voy a grabar otro disco, ¿eh? Yo me retiro y entonces, claro, a Berry Gordy, el dueño de la Motown, no le queda otra que sacar el disco. ¿Y qué pasa? Que el disco empieza a vender millones y millones y millones y millones de copias. Entonces Berry Gordy pues hace mutis por el foro y se tiene que callar. Y Marvin Gaye digamos, se vuelve a coronar como el auténtico genio de su época, junto con otros artistas en el Motown, pero Marvin Gaye siempre ha tenido algo especial y la voz de Marvin Gaye, yo no he escuchado otra voz como la de Marvin Gaye. Sí, además la forma de cantar también, ¿verdad? Es el estilo que, la impronta, exactamente el sentimiento, ¿no? Que le da cada uno. Exactamente, es la música soul en su más estricta definición, ¿no? Soul, pues eso es lo que le pone Marvin Gaye a sus canciones. Y nada, pues en la Motown y Berry Gordy se tenía que rendir a la reinvención de Marvin Gaye con este superdisco. La verdad que una auténtica maravilla, una auténtica maravilla que bueno, que ha quedado para la historia, y es otro disco que seguramente, hombre, la canción What's Going On es, digamos, una de las grandes de Marvin Gaye, pero no es la que se suele poner, no es la canción que suelen poner de él, ni el disco que se suele usar, así que nosotros lo reivindicamos y ahí está porque tiene esa historia detrás. Así que, bueno, pues Marvin Gaye también a sumar a esta lista. A sumar a esta lista, que de los detalles que hemos nombrado en incontables ocasiones, cómo un disco cuenta historias y cómo una canción tiene que ser escuchada detrás de otra, como acabas de decir, en orden, ¿no? Que eso es fundamental. Jaime, sí. ¿Qué más nos encontramos? Porque hay mucho más, ¿no? En este listado y la verdad que nombres sorprendentes y grupos sorprendentes y gente sorprendente. Sí, la verdad que ahora lo que hacemos es que nos vamos directamente, saltamos el Océano Atlántico, hemos estado en Estados Unidos, nos venimos al Reino Unido para, bueno, pues para sacar a la luz a un disco que la verdad que es maravilloso. Yo cuando lo escuché por primera vez me alucinó, me encantó, porque estamos en la década de los 90, al final de la década de los 90, y claro, en aquella época, allá por el año 96, 97, pues, ¿qué grupos eran los que arrasaban en Europa? Pues Blur, Oasis, Pulp, y de repente llegó un tal Richard Ashcroft con su banda The Verve y trae un disco maravilloso del año 97 que se llama Urban Hymns, algo así como himnos urbanos, ¿no? Uh-huh. Y este disco está considerado el último gran disco del Britpop, un movimiento que en su momento volvió a surgir en el Reino Unido, que ponía en alza a los grupos pop antes de que entraran muchos otros estilos musicales y que digamos que oscureció un poco, ¿no? El Britpop, que nunca morirá, porque digamos, yo creo que es la auténtica base de la música del planeta. Para mí es junto con otras músicas a lo mejor que pueden llegar de África, algo también de Asia, de la India, un poco del Caribe, y sé que
puede parecer un poco raro, pero para mí es todo eso. Realmente son los verdaderos orígenes de la música y, por supuesto, el pop británico, ¿no? Que le ha sabido dar, digamos, forma a todo eso y hacer canciones que sean eso, pues populares, porque recordemos que pop pues es el diminutivo de popular, ¿no? De popular. Sí. Y algo que parece tan sencillo, pues lo hemos hablado más de una vez, no lo es ni mucho menos, ¿no? Hacer una canción que guste a tantos millones de personas no es absolutamente nada fácil y los británicos parece que tienen la fórmula, pero esta banda, The Verve, con su líder Richard Ashcroft, arrasó en 1997 cuando en realidad ya nadie contaba con ellos. Ellos habían sacado anteriormente algunos discos, pero es curioso porque el álbum se publica cuando la banda ya se había separado. Es decir, ellos grabaron este disco y lo dejaron ahí como en plan, bueno, pues mira, ahí está. Y nosotros no vamos a lograr nunca el éxito y tenemos problemas internos porque no logramos el éxito. Estamos ya cansados de grabar discos, de salir de gira y con el desgaste que todo ello lleva. Y bueno, pues la banda se separa. Se separan porque también es una banda que está muy enfocada en el líder, en Richard Ashcroft. Y se separan y lanzan el disco. Y cuando nadie contaba con ellos, cuando además el foco se empezaba a alejar del pop rock a comienzos de la década de los 2000, bueno, pues llega digamos, el número 1 a este disco. Y además, en aquella época, recuerdo leer artículos que tuvieron problemas porque los grupos como Blur o Oasis le tuvieron verdadera envidia, porque ellos llegaron y se volvieron tan populares como ellos, pero en un tiempo récord. Entonces, claro, esto era difícil de gestionar, ¿no? Que una banda británica que además ya se sabía que se había separado, pues bueno, ellos, José Luis, se tiene que volver a reunir. Porque el éxito de este disco, con la canción Sweet Better Memories, claro, la casa discográfica enseguida los empieza a promocionar y tienen que salir de gira. Entonces ellos pues tienen un poco que tragarse el orgullo y todo lo que les había pasado para poder salir de gira y llevar este disco, bueno, pues a un nivel increíble. Y la verdad que podemos decir que esta banda, The Verve, casi sin quererlo, se dieron el lujo de editar el último gran disco de la generación del Britpop. Así que es un disco que, digamos, le pone el broche de oro a una época maravillosa. Así que yo creo que es un disco también que merece mucho la pena porque puede ser como el ejemplo de lo que fue el Britpop y además es más evolucionado que lo que habían hecho hasta el momento Blur, Oasis o Pulp. Así que el Uriah Hymns de The Verve es otro de los discos que queremos traer a esta lista. Oye, qué curioso, ¿no? Que graban el disco, se separan y luego, una vez que están separados, cuando sale es cuando triunfan, ¿no? Es como decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Si esto ya estaba disuelto, ¿no? Otra vez vamos al origen para retomarlo todo, ¿no? Como decimos, la verdad es que la música te deja unas historias tremendas, que ahora que las cuentas, Jaime, uno se alucina y la mitad ni se conocen, vamos. Sí, la verdad que es increíble y el disco, José, con el que vamos a ir acabando el podcast, pues me parece ya un poco, bueno, no sé si surrealista, pero el disco sale de una broma. Fíjate. Sí. Pues, una broma que sale de un show televisivo muy conocido, eso sí, el Saturday Night Live. Sí. Y estamos hablando del disco Briefcase Full of Blues, algo así como un maletín lleno de blues de los Blues Brothers, con John Belushi y Dan Aykroyd a la cabeza. Y estos son artistas, José, que igual las nuevas generaciones no los conocen. Entonces, pues por ejemplo, comentar que Dan Aykroyd es uno de los actores de Cazafantasmas. Efectivamente. Uno de los 3 Cazafantasmas. Sí, correcto. Sí, de otras grandes películas también de los 80 de humor, ¿no? Que recordamos todos. Totalmente. Ellos por sí. ¿no? en un aspecto en que se le conozca más, ¿no? Pero comentar que Dan Aykroyd, digamos que salta a la popularidad de Norteamérica sobre todo a través de la música y de su banda de Blues Brothers y que él era un cómico de stand-by comedy, ¿no? Y bueno, pues eso, una broma de John Belushi que sale de un programa de televisión y va en disco y llega al número 1. Una broma que nadie tampoco vio venir. Y es que al final de los 70 el cómico era la estrella del Saturday Night Live y el protagonista de una película que en los 70 no fue todo, que se llama Desmadre a la Americana y que yo la verdad recomiendo porque es una comedia
Es una comedia realmente muy loca, pero muy, muy, muy divertida. La verdad que John Belushi, tristemente fallecido hace muchos años por sus adicciones, era un personaje, un auténtico personaje con un humor muy peculiar, muy loco. Y de él han venido después otros cómicos, como por ejemplo Eddie Murphy o Jim Carrey. Bueno, pues John Belushi, digamos que es parte de su referencia, ¿no? Y este disco, el Briefcase Full of Blues, es un disco grabado en directo y la verdad que, hombre, el disco lo amerita porque más allá del chiste, de la broma, la banda que acompañaba a John Belushi y a Dan Aykroyd, que realmente eran muy buenos cantantes, aunque fueran cómicos, cantaban muy bien. Bueno, pues la banda que acompañó a Belushi y a Dan Aykroyd para grabar este disco en directo eran músicos de primerísima clase, porque eran músicos de Otis Redding y de Elvis Presley. O casi nada. Entonces, claro, no fueron bobos, ¿eh? Se buscaron músicos top, la crema de la crema, ¿no? Y la verdad que este disco nadie se lo vio venir tampoco, porque una broma de John Belushi que comenta que ellos cantaban bien, que podían cantar, y entonces, bueno, pues poco a poco los productores se lo fueron creyendo y dijeron, bueno, vamos a darle una oportunidad. Tuvieron acceso a estos músicos y el disco grabado en directo ya ha quedado como un disco mítico. Y es el disco que, digamos, cierra este listado, que podemos decir que es la parte 1, porque podemos seguir haciendo más partes para seguir trayendo discos, pero quería traer estos primeros para, digamos, hacer el volumen 1, ¿no? De los discos que digamos que nadie se vio venir y discos que quizás no sean de los que se suelen nombrar siempre, pero que sepan los oyentes del podcast que son discos míticos. Sin duda. Jaime, para acabar, y como pregunta canalla, que sabes que de vez en cuando me gusta soltar, ¿con cuál te quedas? Sí. ¿Con cuál me quedo de los que hemos nombrado? Efectivamente. Bueno, yo es que tengo especial debilidad por Norah Jones, que la canción Don't Know Why del disco seguramente esté entre mis... Bueno, voy a decirlo, entre mis 10 canciones favoritas. En realidad la metería entre mis 5 canciones favoritas. Bueno. Es una canción que yo no me canso de escuchar y el disco es impresionante. Después ella también desarrolló una pequeña carrera como actriz, lo hace increíble. Entonces, bueno, la verdad que yo creo que en otras ocasiones hemos hablado un poco también de la vida de Norah Jones, que en otro capítulo podríamos hablar, porque es la hija de un auténtico maestro de citar, que a su vez fue el inspirador de los Beatles cuando viajaron a la India. Es decir, es una historia increíble. Queda para mucho, ¿verdad? Para muchísimo. Pero yo me quedo con el Come Away With Me de Norah Jones, y mira que el What's Going On de Marvin Gaye está ahí pisándole los talones. Exacto. Sí. Pero reconozco que me quedo con este disco de jazz, que de verdad que no parece jazz, que te lo pones, te lo escuchas y te has escuchado un disco de jazz, pero es como si no lo hubieses escuchado. Es algo mágico, algo que no puedes controlar, ¿no? Lo escuchas y has escuchado 1 hora y pico de jazz sin quererlo, aunque no te guste. Pues aunque no te guste, lo vas a escuchar porque después de esas palabras de Jaime Ojeda te abre el apetito musical y estoy seguro de que van a disfrutar de ese disco, al igual que de los otros que han formado parte de esta lista. Jaime, como siempre, un placer escuchar estas grandes historias que nos traes, que nos cuentas en World Media Podcast y bueno, como dices tú, pues ya tendremos oportunidad de conocer los otros y aparte otras grandes historias en futuros capítulos. Pues para mí un auténtico placer haber descubierto nuevos discos y de traer de nuevo historias que yo creo son interesantes de escuchar. Así que esperamos ya, con muchísimas ganas, que llegue el siguiente capítulo de este podcast para seguir contando historias. Un abrazo para todos. Igualmente, cuídate. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pues quién te iba a decir a ti que los discos que hemos tratado en el día de hoy, que de los que hemos hablado en este podcast con Jaime Ojeda, estaban destinados a no triunfar. Y fíjate en lo que se han convertido. En todo un referente del mundo de la música. Siempre fantásticas las historias que nos trae Jaime Ojeda del mundo de la música y que puedes escuchar aquí en World Media. Bueno, sabes que tienes todos los capítulos de World Media a tu alcance, en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Apple Podcast, allá donde te encuentres. Puedes elegir esos contenidos donde veas la imagen pequeñita de Jaime Ojeda, como en este, y ahí podrás enterarte de grandes historias del mundo de la música
que nos lleva trayendo capítulo tras capítulo y semana tras semana. A mí tan solo me queda despedirme, desearte como siempre lo mejor e invitarte a seguir con nosotros en World Media. Soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe. Cuídate mucho.